Y ya lo decíamos, lo comentábamos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rindió su versión este domingo 26 de julio dentro del juicio del caso AAA, ¿no? En el que es procesado junto a otras 14 personas y 6 empresas por el presunto comercio irregular de combustibles. Aquiles compareció de manera telemática desde la Unidad Judicial de la Libertad en la provincia de Santa Elena, a donde fue trasladado desde la cárcel del Encuentro, donde cumple prisión preventiva desde el 10 de febrero, amigos y amigas, 10 de febrero, estamos 27 de julio, todavía no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada y, sin embargo, está recluido en una cárcel de máxima seguridad. Hay varios elementos para analizar en esta etapa. Al inicio de su intervención, el alcalde cuestionó la ausencia de Nicole Bermúdez Peña. Ustedes ya escuchaban en el editorial leído por el profe Wilson Robalino. Nadie sabe dónde está Nicole Bermúdez Peña. Nadie sabe. Sospechosamente desapareció. Se esfumó, nadie conoce su paradero. ¿Quién es Nicole Bermúdez Peña? Bueno, es la exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la ARCH, quien presentó la denuncia que nada más y nada menos dio origen a la investigación en julio de 2024, ¿no? Y que no ha comparecido ante el Tribunal de Garantías Penales. Y es que hay que recordarlo, queridos amigos y amigas, el caso AAA no nació de una investigación de oficio, sino de la denuncia inicial que nace precisamente de una sola persona, Nicole Dixiana Bermúdez Peña, exfuncionaria de la ARCH, quien en agosto de 2024 presentó el caso como una noticia criminis, basada en reportes del Servicio de Rentas Internas para investigar inconsistencias en volúmenes de combustible. Pero esa misma mujer, hoy desaparecida, hoy se ha esfumado. Esa misma mujer, meses después, dio un giro decisivo a su versión. En una ampliación de enero de 2025, se retractó. Ojo con esto, se retractó y reveló haber sufrido presiones de exfuncionarios gubernamentales para alterar el borrador de la denuncia e incluir acusaciones más graves, señalando concretamente a José Manuel de Oliveira, entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía, quien le habría indicado que debía incorporar explícitamente el delito de delincuencia organizada. Pero además se dijo que él actuaba bajo órdenes, bajo presiones. ¿Adivinen de quién? La pista la trae nuestra transmisión, ¿no? Julio José Neira, o José Julio Neira, entonces director de la UAFE. Es decir, esta testigo clave con la que se inicia el caso, se retracta de su versión en enero de 2026, precisamente porque dice haber recibido presiones del entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía, y el entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía dice que actuaba bajo presión de José Julio Neira, entonces director de la UAFE. ¿No les parece extraño? Además que hoy esa misma testigo, la única que podría aclarar bajo juramento si la denuncia original fue manipulada, simplemente no aparece, simplemente se esfumó, simplemente no se la puede ubicar. Vamos a ver un video, unas declaraciones del abogado Ernesto Pazmiño, que da a conocer precisamente esta irregular, por decirlo menos, situación. El testimonio de la testigo Bermúdez me parece que es muy importante por dos razones fundamentales. Primero, porque ella presentó la denuncia inicial con la que se inició este proceso. Segundo, porque ella rindió una versión ante la Fiscalía en la que dijo de que tuvo presiones de altas autoridades para que presente esta denuncia. Y tercero, que es lo fundamental, ella dijo de que el informe técnico en el cual se basa la denuncia no lo hizo ella, sino que hizo un copy-pega y le obligaron a que firme. Y se retractó posteriormente de la validez de ese informe, que fue la base para que se inicie juicio. Posteriormente todos han llamado a que ella declare para ver si se ratifica o rectifica sus declaraciones, pero vemos que está a buen resguardo, nadie lo encuentra, nadie le ubica. Se ha pedido que la fuerza pública que lo traiga acá a la sala de audiencias,
pero no ha sido posible ubicarlo de acuerdo a las defensas que están insistiendo en esta denuncia. Eso es grave, porque un testigo de esta calidad tan alta que le puede orientar al Estado, al tribunal, cómo desde el Estado se preparó y se presionó para que haya este tipo de documentos y de informes que no corresponden a la realidad. Eso dice textualmente la señora Bermúdez, el informe contiene hechos que no corresponden a la realidad y que me obligaron a incorporarlos. Es fundamental que desde acá el COIR dice de que cuando un abogado de la defensa o cualquier parte procesal considera que una prueba testimonial o pericial es fundamental para el descubrimiento de la verdad, el tribunal, a pedido de los defensores o de cualquier parte procesal, puede suspender hasta por 10 días la audiencia para que se hagan todos los trámites necesarios a fin de localizar y traer este testigo. Ojalá así decida el tribunal. Ojalá. Este video fue publicado por Sara Ortiz, ¿no? Por la periodista Sara Ortiz. Es importante dar los créditos respectivos. Y hay que decirlo, al menos 5 defensas han solicitado la comparecencia de Bermúdez Peña como testigo, convencidas de que su declaración es la pieza fundamental que permitiría desmontar la acusación fiscal, pero según consta en el expediente remitido al tribunal, se agotaron múltiples gestiones de localización, oficios a la autoridad de tránsito de San Borondón, notificaciones policiales, correos electrónicos, también mensajes de WhatsApp, confirmándose que la testigo se encuentra inubicable. Así dice, inubicable. No se la puede ubicar, no se sabe dónde está. La autoridad de tránsito no da con ella. No hay autoridad en este país que haya podido ubicar a esta testigo clave. Y ante ese vacío, la defensa de Fuelcorp intentó una salida alternativa, ¿no? Pidió que declarara el fiscal Carlos Alarcón, quien tomó las primeras versiones de Bermúdez. El propio tribunal, sin embargo, cerró esa puerta este domingo. ¿Saben qué dijeron? Que no se puede. Vamos a colocar en pantalla precisamente la publicación que hacía el doctor Julio César Cueva, que es parte de la defensa, parte del equipo de defensa del alcalde Aquiles Álvarez. Allí está, para quienes nos siguen por YouTube, usted puede leerlo para que vea precisamente lo que dice el doctor Julio César Cueva con respecto a esto, ¿no? Todo el Estado entra en pánico, dice. Basta con anunciar que se solicita la comparecencia del ex fiscal del caso, hoy fiscal general, para que se les baje la presión, dice entre comillas, baje la presión. La Corte equivocadamente sostiene que el doctor Carlos Leonardo Alarcón no puede declarar porque no es testigo directo, pero ocurre exactamente lo contrario, es testigo directo de la versión rendida por la señora Nicole Bermúdez, cuya desaparición hoy resulta, por decirlo menos, inexplicable. Ni siquiera pueden dar la cara para explicar lo que ocurrió en la investigación. A este paso habrá que empezar a preguntar dónde está la testigo y por qué no comparece. Es que Bermúdez Peña no es pues una testigo secundaria. Insisto, por el informe, por la denuncia presentada por esta testigo es que arranca el caso AAA. Es quien firmó precisamente la denuncia inicial y quien después denunció haber sido presionada para agravarla. Su ausencia deja abierta una pregunta que ninguna de las partes ha podido cerrar con hechos verificables. ¿Por qué desapareció justo cuando su testimonio se volvió indispensable? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué simplemente las autoridades no la pueden ubicar? ¿Por qué aparece este nombre que resulta clave, ¿no? Y que hoy lo encontramos repetido a lo largo y ancho de cada uno de los casos más escandalosos del país y también en esta arquitectura armada para administrar el Estado? ¿A quién me refiero? A Julio José Neira, que ahora aparece hasta en las entrevistas del presidente Daniel Noboa para soplarle los datos precisos, para corregirle, para orientarle, para encaminarle. Hasta aquí. Hasta en este caso, en el caso AAA, aparece ese nombre. ¿Dónde está la testigo clave? ¿Dónde está? Simplemente se esfumó. ¿No creen que alguien debería responder por ese testimonio, por esa denuncia inicial y por ahora la ausencia de esta testigo?
Además se dio otro hecho que vale la pena comentarlo, ¿no? Ayer Aquiles rindió un amplio testimonio. Entiendo que fueron alrededor de 2 horas y media, casi 3 horas, de testimonio en el que describió con lujo de detalles la cadena de comercialización de combustibles y las razones por las que no es posible que se haya cometido delito alguno. Las razones que él exponía, que él daba, que él mostraba para que no se le impute ningún delito. ¿Saben cuántas preguntas hicieron la ARCH, la Fiscalía, Petroecuador? Cero, ni una sola. Veamos lo que decía el doctor Ramiro García, que es parte también del equipo de defensa del alcalde Aquiles Álvarez al respecto. Ahí está en sus pantallas la publicación de Ramiro García. Para quienes nos leen, quienes nos miran, quienes nos siguen por YouTube, pueden leerlo conmigo. Para quienes nos siguen por 95.3, bueno, dice Ramiro García: hoy era la ocasión para que Fiscalía, la ARCH y Petroecuador despedacen a Aquiles Álvarez con preguntas sobre la supuesta comercialización ilícita de combustibles. El alcalde aceptó ser interrogado sin límites. Se negaron a hacer una sola pregunta. Sabían que los iba a despedazar. No le hicieron una sola pregunta. Mientras tanto, queridos amigos y amigas, el alcalde Aquiles Álvarez permanece en prisión, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, con su vida en peligro. Recuerden que hace pocos días fue trasladado a una clínica donde casi que fue obligado a operarse. No, él no aceptó. Su vida ahora mismo está en peligro. A pesar de que no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, está recluido en una cárcel de máxima seguridad. Sus abogados, su equipo defensor dice que todos sus derechos han sido violados, que ha sido sometido a torturas, que fue privado de su Biblia, que fue rapado, que no está siendo bien alimentado, que ha bajado alrededor de 30 kilos de peso. Y cuando tienen que preguntar, y cuando tienen que interrogar, y cuando tiene que aparecer la testigo clave, simplemente no aparece. Esas son las cosas que están ocurriendo. Esas son las cosas que son además inexplicables. Yo quiero leerles para pasar al siguiente tema. Quiero saber qué opinan ustedes. Y quiero mandar un fuerte abrazo también a Carito, que nos saluda desde Sao Paulo, querida amiga. Qué gusto leerte, qué gusto saber que estás en sintonía de Radio Pichincha. ¿Qué nos dicen por aquí? Muchísimas gracias por esos comentarios. Lorena Escobar, libertad para Aquiles, dice Roberto Navarro, a la final la testigo ya está muerta. Esperemos que no, eso sería el peor de los escenarios. Jenny Quiñones dice, no vayamos lejos, Novoa los esconde tal cual Manzano y otros ya se pasa, justicia pide, justicia, libertad para Aquiles y el resto de presos políticos. Es que esto es realmente indignante, ¿no? ¿Cómo es posible que ya se sabe, no se confía en la justicia ecuatoriana, pero cómo es posible que este tipo de cosas sigan sucediendo, que no aparezca la testigo clave? Que no aparezca y que nadie dé la cara, que no, además permitan la comparecencia del fiscal general del Estado, del fiscal general de la Nación, que comparezca y aclare, y ojalá aclare, porque con todas las intervenciones lo que están haciendo más bien es oscurecer. Y aquí menciona a Inés Manzano, ¿no? Y me da pie para hablar del siguiente tema, y es que el viernes 24 de julio en Guayaquil, en medio de las fiestas fundacionales de la ciudad, 6 asambleístas decidieron que nadie tenía que responder por $71 millones pagados a una empresa que jamás entregó los generadores eléctricos que el país necesitaba con desesperación. Decidieron que nadie es responsable. Y tal como se esperaba, tal como se veía venir, con 6 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Fiscalización recomendó archivar el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. El argumento oficial dice que no se demostró una relación directa entre las funciones de la exministra y los hechos de la acusación, y que el pago cuestionado a ATM, Austral Technical Management, se autorizó apenas horas antes de que se formalizara su encargo ministerial. Vamos a escuchar, yo sé que a ustedes no les gusta, pero es necesario para ir desarmando esa narrativa oficial, esa narrativa que se construyó además desde la Comisión de Fiscalización. Yo sé que no les gusta, pero vamos a escuchar a Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Todos evidentemente nos indignamos con el caso de corrupción que se llevó, pero de ahí que la comisión sea una tejedora de los errores que se cometieron en la presentación de la solicitud es otra cosa. ¿Cuáles fueron las pruebas? 2. Un informe de la Contraloría que no menciona en lo absoluto alguna responsabilidad ni mínima de la ex ministra Inés Manzano. Un informe presentado por la minoría de la Comisión de Transparencia que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho. Pruebas testimoniales, solo una prueba testimonial de la que presentaron, del cual el señor periodista que acudió lastimosamente no aportó nada que tenga relación o un nexo entre la ministra y los hechos que se han indicado. El decreto ejecutivo mediante el cual se designó a la ministra fue firmado a las 18 horas del día. ¿A qué hora se pagó? De acuerdo a la certificación por SELEC, se pagó exactamente a las 10 u 11 de la mañana. ¿Era ministra? No era ministra en el momento que ellos dicen que la ministra tuvo una responsabilidad. Por lo tanto, señores, esto no es bajo falsos relatos. No es que sobre pretexto de que es político yo puedo decir cualquier cosa. No. Esto es con pruebas. Nosotros desde el inicio respetamos el debido proceso, garantizamos el derecho a la defensa. Absolutamente en los 8 días todos hablaron lo que tenían que hablar, les guste o no les guste, nosotros teníamos que cumplir la ley. Y nosotros no respondemos a presiones ni mediáticas ni políticas, sino a hechos. El informe de archivo tiene que pasar al Pleno y es el Pleno de la Asamblea Nacional el que tiene que tomar la última decisión. Es el Pleno de la Asamblea Nacional el que va a tomar la última decisión, dice Ferdinand Álvarez, ¿no? Además dice que no responden a presiones políticas. Bueno, discutible. ¿Cómo es que no responden a presiones políticas? No vino esa orden desde Carondelet. Claro, y el argumento oficial dice que no se demostró una relación directa entre las funciones de la exministra y los hechos de la acusación y que el pago cuestionado a ATM se autorizó apenas horas antes de que se formalizara su encargo ministerial y no sé qué. O sea, un tecnicismo de horas, de firmas y de fechas sirvió para cerrar la puerta a una pregunta que el país entero se hace desde 2024. ¿Quién es el responsable de que Ecuador pagara una fortuna, una verdadera fortuna, millones de dólares que los ecuatorianos, la mayoría, no alcanzamos ni a imaginarnos que conste eso en nuestras cuentas bancarias, ¿no? Millones de dólares, una fortuna por generadores que nunca llegaron. ¿Dónde están los responsables políticos? Y vamos a ver los rostros de quienes aprobaron el informe de archivo del juicio político. Ayer me encontraba con esta imagen que muestra a quienes votaron a favor del archivo de este juicio político, ¿no? Ahí tienen los asambleístas de ADN, Ferdinand Álvarez, Ana Belén Tapia, Luigi García, también María Villacrés. José Nango, independiente, dice, bueno, ex Pachacutic, hoy vota con ADN. Fabiola San Martín, también independiente, bueno, ex Pachacutic, hoy vota con ADN. Ellos votaron. Y mírenlos bien, queridos amigos y amigas, ellos votaron por el archivo del juicio político en contra de la exministra Inés Manzano. Y para entender la gravedad de ese archivo hay que volver al momento exacto en que ocurrieron los hechos, ¿no? Ecuador atravesaba la peor crisis eléctrica de su historia reciente, apagones de hasta 14 horas diarias, hospitales operando con generadores de emergencia, industrias paralizadas, familias enteras a oscuras, noche tras noche, día tras día. Y es importante decirlo, aunque suene repetitivo, aunque suene a un argumento desgastado, pero es que en la peor crisis eléctrica del país, con apagones de 14 horas diarias, esta gente estaba buscando hacer negociados. Y los rostros de estos legisladores, de estos asambleístas que acabamos de mostrar en la pantalla, bueno, fueron los que salvaron a Inés Manzano. En ese contexto de urgencia nacional, el Estado contrató de manera directa, sin los resultados habituales, la compra de generadores a través de contratos con ATM y también con Progen, porque mostremos lo que pasó pues con Progen. Ayer me encontraba también un cuadrito que me parece súper interesante que revela con fechas el entramado de Progen. Ven ustedes ahí, febrero de 2024, Progen, Estados Unidos,
Es que no alcanzo a ver. Voy a tratar de abrirlo en mi pantalla. Denme 2 segunditos, lo voy a abrir en mi pantalla. Estefi, no lo hagas más grande para que la gente, nuestros amigos oyentes puedan mirarlo, puedan apreciarlo, para que aquellos que se conectan por YouTube puedan mirarlo a cabalidad y yo pueda leerlo desde mi computadora. Ahí está, ¿no? Planos técnicos preparados 2 meses antes de la emergencia, 16 de abril de 2024, Roberto Luque, acuerdo de delegación de SELEC para contratación de emergencia, 19 de abril, ahí con una banderita roja. Bueno, Daniel Noboa, el presidente de este país, emite el decreto de emergencia, ¿no? Habilita la contratación directa sin controles. El 10 de junio de 2024, ¿qué pasa? Fabián Calero de SELEC emite la resolución de emergencia y las propuestas de Progen a Termo Pichincha. El 2 de agosto, Byron Orozco firma contratos de Progen, Quevedo por 77 millones de dólares y Salitral por 72 millones de dólares. El 9 de agosto de 2024, firma contrato de ATM Esmeraldas. Enrique Barberán, el responsable. El 30 de agosto de 2024, Inés Manzano asume como ministra de Ambiente y Energía. Ahí otra banderita roja a la que hay que prestarle atención. Septiembre-octubre de 2024, se dan los primeros pagos. 4.5 millones de dólares más 70 millones más 54 millones, en total 128 millones de dólares. En diciembre de 2024, Inés Manzano confiesa: no tenemos certeza de ubicación ni estado de las máquinas. Otra banderita roja, 28 de marzo de 2025, Inés Manzano también autoriza 14 millones de dólares adicionales de Progen 3 meses después de la confesión. 22 de julio de 2025, la Contraloría emite un informe, ¿no? ¿Cuál es el perjuicio para el Estado? Alrededor de 100 millones de dólares en Progen. 100 millones de dólares en Progen. Hay indicios de responsabilidad penal. El resultado fue el mismo en ambos casos, ¿no? Se pagó y los equipos no llegaron a funcionar como se prometió. La sustanciación del juicio político Manzano no fue un trámite tranquilo, además hay que decirlo, amigos y amigas. Hubo sesiones suspendidas por cruces verbales, testigos clave, entre ellos el propio ministro Roberto Luque, que faltaron a sus citaciones y tuvieron que ser convocados de nuevo. Roberto Luque, acuérdense, tampoco fue a la fiscalía. ¿Por qué? Porque estaba en el Mundial de Fútbol. Esa es la importancia que le dan a un tema tan trascendental para los ecuatorianos. Y hay que decirlo también, una defensa que, dentro del juicio político me refiero, optó por presentarse solo a través de los abogados, mientras la exministra seguía el proceso desde el extranjero, como prófuga, ¿no? Todo eso sumado a un archivo aprobado en fiestas en otra ciudad con la controversia apenas anunciada un día antes, deja, no sé, pues a ustedes, pero a mí me deja una enorme sensación de un trámite resuelto de antemano, de que ya habían recibido la orden, de que ya llegó la orden desde Carondelet para salvar a Inés Manzano. Vamos a ver lo que decía Mónica Palacios y Ricardo Patiño, asambleístas de la Revolución Ciudadana que estuvieron promoviendo este juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización. Se nos acaba el tiempo, vamos a leerlo rapidísimo porque no quiero dejar de mencionar otros aspectos. Por favor, le pido que me deje hablar, presidente. No le voy a hablar. Como la persona que ha puesto el juicio político con otros 2 compañeros, tengo el derecho de hablar. No le voy a hablar. Es la proponente del juicio político. Seguimos en votación. Propuso el juicio político. ¿Dónde dice Belén? Seguimos en votación. Eso es lo que hay que hacer. Es lo que tiene que hacer. A fin de que sea remitido. Vayan a presentar buenos juicios, ignorantes, de buen delincuente, pendejo. Ecuatorianos, lo que vemos es que por parte de la Comisión de Fiscalización ni siquiera los proponentes, en este caso a mí, me dejaron intervenir, hablar. Eso está en contra de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nosotros tenemos el derecho de intervenir, tenemos el derecho de expresarnos y justamente teníamos el derecho de evidenciar una y otra vez lo que habíamos argumentado en el juicio político, y era que la señora Inés Manzano omitió el salvaguardar los intereses de todos los ecuatorianos. Bueno, ahora se ha consolidado lo que ya se imaginaba el pueblo ecuatoriano. Salvaron a la ministra Inés Manzano, han pedido el archivo del juicio político, están pidiendo, lo que quieren pedir es que nos olvidemos de lo que ha pasado. Quieren que pasemos al olvido, echarle tierra a la porquería de gestión que tienen. Se atreven a salvarla con el argumento de que no estaba presentado bien el juicio, de que le faltaba una coma, de que le faltaba una cosita. O sea, ni siquiera niegan el atraco, sino que dicen que no, que le faltaba una coma. Como le faltaba una coma, entonces vamos a negar el juicio contra esa señora. Plantean el archivo.
porque lo que quieren es esconder su podredumbre. Ahí están, clarito, los ex representantes de Pachacutic y la gente de ADN, que juntos están echándole tierra a uno de los atracos más grandes de la historia de este país. A uno de los atracos más grandes de la historia de este país, dice el asambleísta Ricardo Patiño, ¿no? Y a propósito de Ricardo Patiño, el viernes, tras la votación que archivó este juicio, el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, protagonizó un cruce verbal con el asambleísta Patiño. Yo quiero mostrarles ese video, precisamente porque esto no es un hecho aislado. Esto es más bien un patrón que se va repitiendo una y otra vez en las distintas comisiones, también en el Pleno de la Asamblea Nacional, también en otros momentos y en otros escenarios. Pero vamos a escuchar qué pasó. Que tú no eres hombre, ese es el problema. Si no estaría contigo, por supuesto que sí. Tú y yo sabemos que tú no eres hombre. Desde hace bastante tiempo. Lo que no eres es consecuente, es farsante. Yo sé que no eres hombre. Cualquier cosa que tú digas, yo sé que tú no eres hombre. ¿Vieron ustedes ese cruce verbal, esa bravuconería, esos exabruptos, ¿no? Que no son aislados, además. 8 días antes, en la Comisión de Transparencia, hubo otro round. Jorge Chamba, de ADN, increpó al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna. Vamos a escuchar lo que le decía. Conmigo les peleas, donde quieren cuando quieras, donde quieren cuando quieras, ya sabes. Esta es la última vez que le falta respeto a esta sala. Es la última vez que le falta respeto a esta sala. Es la última vez que le digo, yo soy un caballero contigo, tú todavía soy un caballero para él. Y sigue, no, sigue. Haga silencio, No, procedemos a la votación. No me permite que debate. Señor secretario, por favor. Señora Presidenta, mediante memorando a N y 221 de 16 de julio, suscrito por el asambleísta en una propuesta que señala lo siguiente: en mi carrera de asambleísta para la provincia de Les quiero decir, queridos amigos y amigas, es que estos no son hechos aislados, no, sino que responden más bien a un patrón. Lo que pasó, lo que dijo Ferdinand Álvarez, lo que dijo este asambleísta Chamba, lo que dijo en su momento Daniel Noboa, que es un pésimo enemigo, ¿no? Es un pésimo enemigo a tener. Si a alguien le quedaba la menor duda, bueno, porque hemos visto acciones y acciones por parte del presidente de esta república. Lo que dijo Diana Jacome en el Pleno de la Asamblea Nacional, que preparen las mejores pijamas y la mejor celda en la cárcel del encuentro. Estas advertencias, estas bravuconerías, estos, demostraciones de poder, no son sino otra cosa que la fotografía más nítida de un modelo de poder que decide, un modelo de poder que se siente por encima del bien y del mal, un modelo de poder que se siente con la impunidad de decir lo que quiera sin que haya consecuencias de sus actos, sin que haya repercusiones, porque si fuera un asambleísta de la Revolución Ciudadana, si fuera un legislador de la bancada contraria, si fuera un legislador de la oposición, no estaríamos contando esta historia, probablemente estaríamos hablando de suspensiones dentro de la Asamblea Nacional, estaríamos hablando de que les dejaron sin funciones durante determinado tiempo, además sin sueldo, ¿no? Porque esas son las sanciones que se suele administrar dentro del Parlamento ecuatoriano, dentro del legislativo. Pero ¿qué pasa cuando son los del oficialismo los que protagonizan esta serie de exabruptos, estos griteríos, estas bravuconerías? No pasa absolutamente nada. Y es lo que les digo. ¿No? Esto lo que pasa es que dibuja la construcción de un poder que se siente por encima del bien y del mal, por encima de las reglas que les exige a los demás. Es el poder que amenaza con la cárcel a quien le cuestiona en la Asamblea Nacional, pero archiva sin culpables, sin culpas, a los atracos millonarios para el Estado. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que tenemos que evidenciar.